Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Advertencia. Se ha revisado la gramática, pero no se ha revisado a fondo. Nazis de la gramática, tengan cuidado. Nota del autor. Hola a todos. Empecé a jugar Hades 2 y me puse a escribir este segundo capítulo mucho antes de lo previsto. Ahora volveré a Fate/Clover. Capítulo 2 de Kintsugi. Los sonidos de los bosques parecían mucho más viscerales allí, al aire libre. Dentro del reino protegido que Hera y Zeus forjaron, todo era pintoresco. Perfecto, pero tan falso. Había viajado como un hombre hasta el anochecer, todavía envuelto en los bosques y arbustos cuando acampó. Hefesto inspeccionó la carne y los huesos de la gran pitón, con la intención de descubrir qué poder había en su interior. No estaba impresionado por Pitón. ¿Por qué una criatura de tal renombre en el futuro era tan débil? Cocinó la carne de serpiente, usando el conocimiento que en ella había acumulado y practicado a lo largo de las incontables interpretaciones de Chaldea. Como una existencia divina, su uso de las habilidades de Emilia era naturalmente de una calidad superior, aunque nunca supo realmente cuánto hasta este momento. Ver la carne chisporrotear en las llamas que conjuró le hizo preguntarse cuánto podría aprender de la carne de la criatura. Decidió analizar la carne usando análisis estructural, y para su sorpresa descubrió que el hechizo era tan perfecto como si estuviera analizando una espada. Bueno, más o menos. La historia de la criatura no era del todo transparente. Era turbia y confusa, pero había suficientes fragmentos claros para aprender más sobre la criatura en general. Había asumido que la pitón a la que se había enfrentado era la original, la que Apolo acabaría matando en su primer mito. Este no era el caso, o al menos era poco probable. Porque había más de una pitón. Había un padre, hermanos y varias otras criaturas confusas de las que no estaba muy seguro. La criatura que tenía ante él, asesinada por su mano, no era una bestia divina completamente desarrollada, sino más bien un débil casi recién nacido. Había sabido durante bastante tiempo que el objetivo de Pitón era devorar trozos de la divinidad cercenada de Leto, un subproducto de su embarazo. Al principio, había asumido que se trataba de una estratagema de algún tipo, un método para debilitar a un dios exclusivo de esta línea de monstruos, utilizando los fragmentos divinos para drenar lentamente los poderes de la presa en cuestión. En cierto modo lo era. La serpiente pitón era débil no porque la criatura en sí lo fuera, sino porque nunca había comido hasta saciarse. La serpiente pitón, por su propia naturaleza, era una esponja para la energía divina. Cualquiera que fuera el ser al que apuntaba, lo devoraba y aumentaba su poder de acuerdo con la amenaza que tenía ante sí. Era un depredador perfecto y uno que nunca tendría hambre, ya que los dioses nunca morían. Le dio la vuelta a la carne, cocinó el otro lado y la cubrió con una gran cantidad de hierbas que había recolectado. No quedó perfecta, pero no pasó nada. En una de las variantes más comunes del mito de Apolo, Leto fue atrapada por la pitón, lo que requirió que su hijo luchara en su lugar para liberarla. Si bien hubo varias versiones diferentes, una buena cantidad retrató a Apolo luchando solo contra la criatura. Teniendo en cuenta que Leto era un titán, la idea de que una bestia divina tuviera un control tan completo sobre ella era muy poco probable. Pero considerando las habilidades y los hábitos alimenticios de Pitón, tenía sentido porque Leto de todas las diosas necesitaba ayuda. Hefesto también aprendió un factor importante que no consideró correctamente. Hace años, rechazó a la bestia, dejándola huir después de que lo mordiera en el tobillo. La herida sanó rápidamente, pero la criatura eludió sus sentidos divinos. Fue ese momento el que llevó a Hefesto a darse cuenta de la degradación general de sus sentidos. Había asumido que la criatura fue tras Leto. Debido a su palabra, nunca se fue a investigar. Nunca lo hizo, en cambio, intentó absorber la energía que le había quitado. La energía que producía Hefesto era lo suficientemente divina para que Pitón la absorbiera, pero no era digerible. Cuando se había defendido de la criatura años atrás, su carne era resistente, más que lo suficientemente fuerte como para soportar el incontable bombardeo de armas de Hefesto, tanto místicas como mundanas.
En ese momento, las construcciones divinas simplemente no eran posibles, Hefesto carecía de la perspicacia para recrearlas realmente. Su propia divinidad hacía que la creación de construcciones divinas fuera fácil, pero las encontraba repugnantemente huecas. Eran solo fragmentos rancios, traídos a la vida simplemente para servir un propósito. Él era mejor que eso. A diferencia de Emilia, que no se enorgullecía de sus creaciones, Hefesto estaba lleno de eso. No toleraría un producto que no estuviera a la altura de sus estándares exactos. La única excepción era un producto solicitado. Solo entonces cumpliría con la solicitud de un cliente. Estaba seguro de que también ganaría. Ese era el problema con las construcciones divinas estándar. Eran menos armas de poder y más símbolos de autoridad, conductos de su fuerza. Para Emilia, eran cartas de triunfo de gran poder, pero en este reino tal cosa no existía. ¿Qué pasaría con la jerarquía actual si las armas divinas pudieran empoderar a un dios más allá de su poder típico? Esa era una pregunta para el futuro, uno que Hefesto evitaría lo mejor que pudiera. Ahora, en su estado actual, sabía exactamente cómo crear construcciones divinas de la forma que quería e incluso podía recrear las construcciones divinas que Emilia había visto pero borrado de su memoria. La mente de Emilia se derrumbaría bajo el peso de cualquier construcción divina que creara, salvo algunas excepciones. Hasta donde el dios del fuego podía decir, el mundo interior de Emilia podía contener el plano de las construcciones divinas, pero no podía actualizarlas. El proceso de traducirlas a su mundo interior casi lo mataría en la mayoría de los casos, pero la intervención de Alaya era la razón más probable de que esto no sucediera. Hefesto, como entidad mayoritariamente divina, no albergaba tal debilidad. Así que fue cuando invocó la espada que mató al Orochi tan pronto, tanto como un medio para probar la espada en sí como bajo la suposición de que la criatura habría sido más fuerte. La espada, tan poderosa como era simplemente una espada. Habrían sido necesarios varios golpes precisos para matar al Orochi con ella. Eso o representar la espada como un noble fantasma también habría bastado. En resumen, la Pitón del mito no debería haber sido derribada de un solo golpe. Por lo que pudo deducir, su propia energía divina fue responsable de la degradación de la fuerza de la criatura, la esencia mortal dentro de él envenenó a la bestia. Una cosa era comer carne para sustentarse, otra era devorar la esencia de otro ser para ganar mayor fuerza. Era la razón por la que los monstruos normalmente evitaban atacar a los humanos cuando se volvían lo suficientemente fuertes. En cierto modo, eso hizo que Hefesto sintiera celos de la bestia. Sabía exactamente lo que quería hacer, qué propósito tenía, pero él no. Las experiencias de Emilia le arrojaron algunas ideas, pero nada en lo que Hefesto estuviera lo suficientemente seguro como para adherirse. Era una anomalía, eso era cierto. Suspiró, preguntándose qué se suponía que sería. Era un accidente, de cabo a rabo. Su propia existencia era un extraño milagro. Tenía un propósito. Quería uno. Emilia existió con un propósito durante incontables eones como cazador de la humanidad. Era horrible, repugnante y francamente abrumador incluso para Hefesto. La falta de voluntad, la profanación total y absoluta de los propios ideales. Era extraño que, a pesar de todo ese horror, a pesar de todo ese sufrimiento, que perdiera la dirección. Había vivido cada momento que Emilia vivió, aunque parecía que había sido hace siglos. En esos recuerdos, nadando lejos entre su angustia, estaba la certeza de saber exactamente por qué existía, que era necesario. El dios se frotó las manos callosas, perdiéndose en la sensación de su carne. Era real. Estaba aquí. Eso debería haber sido suficiente, considerando todo lo que experimentó como Emilia, pero no lo fue. Intelectualmente, sabía que la vida, en última instancia, no tenía sentido y que la vida se vivía independientemente de esa verdad. Había belleza en la lucha, que había belleza en hacer que tu vida fuera completamente lo que querías que fuera. La libertad de hacer eso era la mayor fortaleza de la humanidad. Claro, había leyes. También existían restricciones sociales, morales y físicas. Sin embargo, en última instancia, todo estaba permitido. Nada podía realmente impedir que alguien hiciera lo que quisiera.
Podían ser interrumpidos, asesinados e incluso capturados para evitar sus acciones, pero nada impedía al hombre actualizar ese objetivo, de tratar de hacer realidad sus objetivos. Era un concepto que trajo una sonrisa de satisfacción al rostro de Hefesto. La humanidad de esa manera era tan tangible, tan hermosa. Antes de Emilia, nunca se conectó con los humanos, se sentía más allá de ellos. En verdad lo era, independientemente de lo conectado que se sintiera, no se podía negar que era un poder mayor. Pero aún así, los humanos eran queridos para él. Salvar a la gente, era como dijo ese chico Shiro hace mucho tiempo. No estaba mal ayudar a la gente. No estaba mal ser amable. La retrospectiva, como dicen, fue absoluta. Lo que Emilia no logró comprender fue que no fueron sus ideales los que lo traicionaron. En todo caso, fue lo opuesto a lo que Hefesto encontró. Emilia nunca encarnó realmente sus ideales, por lo que no podrían haberlo traicionado. De hecho, él tampoco vivió según sus ideales. La verdad era un estado mucho más depresivo que eso. Emilia fue víctima de los ideales que le presentó su padre, consumido por ellos con los brazos abiertos. Cualquier cosa que pudiera llenar el vacío dentro de su propio corazón destrozado, fue agarrada con una avaricia más allá de la comprensión humana. Se ahogó en ella hasta el punto de que fue deformado más allá del sentido común humano. Estaba condenado desde el principio. Incluso como espíritu heroico, Emilia no logró comprender esto, tal fue su maldición. «Soy tan diferente», murmuró Hefesto mientras comía su comida. Había partes de él que rehuían la verdad, que detestaban la idea de ella, pero compartía la desesperación de Emilia. Desesperado porque alguien, cualquiera, le dijera por qué nació como era. No era un mortal, al menos no del todo. Antes de su vínculo con Emilia, antes de su cambio de perspectiva, era completamente una entidad divina. No nacían simplemente como los humanos. Cuando nacía un dios, tenían un propósito, una razón para existir. Incluso si era algo tan simple como forjar hierro todo el día como esos bichos raros, al menos tenían la certeza de por qué existían. Sin embargo, allí estaba él, con dominios que técnicamente eran cumplidos por otros. Atenea iba a nacer algún día, si no lo había hecho ya. Después de todo, Hefesto no siempre fue un elemento básico en los mitos de Atenea. Algunos humanos describieron que simplemente surgió de la cabeza de Zeus con una lanza en la mano, de alguna manera. Ella era una diosa artesana, más versada en ropa y demás, pero eso estaba apenas un paso por detrás. Nada podía impedirle ampliar la idea de artesanía para incluir el trabajo con metales. Era un herrero, pero eso no impidió que Hefesto creara telas y otros productos similares a nivel divino. No era joyero, pero elaboró el cinturón de Afrodita en el otro mundo. Era un dios del fuego, pero tanto Prometeo como Hestia soportaban dominios bastante similares. El dios de los volcanes. Tal vez, pero se podría argumentar que Tifón era lo suficientemente divino como para encarnar ese dominio también, por monstruoso que fuera. Nada de lo que poseía era realmente único. Entonces, ¿por qué estaba allí? Porque si era solo un accidente, entonces todo lo que lo rodeaba carecía de significado. ¿Qué estoy haciendo? Sonrió Hefesto con una sonrisa algo triste en su rostro. Pensar en estas cosas no me sirve de mucho, suspiró mientras miraba las estrellas. Al final del día, por incierto o ansioso que pudiera haber estado, por más incertidumbre que lo atormentara, era libre. Eso, sin importar qué más, era todo lo que importaba. Simplemente caminó hasta ese lugar y seguiría caminando y explorando hasta que alguien lo detuviera. No le preocupaba demasiado no crear cosas, después de todo, su esfera de realidad era similar a una fragua portátil. Cada vez que dormía, regresaba a ese mundo. Un noble fantasma más, una escuela más de aprendizaje en su haber. Cerró los ojos, listo para otro día, o al menos fingió estarlo. Su nariz se crispó cuando olió algo que era similar a vacas. Abrió los ojos, brillando con un dorado salvaje y etéreo. A lo lejos, su vista mejorada vio un pueblo, uno con una gran hoguera. Una celebración, tal vez. Los ojos de Hefesto ardían un poco, pero simplemente lo cerró.
Ver más allá de la clara visión mortal forzaba enormemente sus ojos, ya que conceptos como los espíritus eran invisibles a menos que decidiera invocar su visión superior manualmente. Su audición, su sentido del olfato e incluso su sentido del tacto se habían deteriorado, lo que requería una intervención directa. No había duda de que eclipsaba a Milla en todos los parámetros, pero sus sentidos ya no eran tan agudos como lo eran cuando era un dios puro. Es curioso cómo funcionaba eso. En su opinión, era un precio pequeño a pagar, considerando cómo era antes. Era molesto, pero eso era todo. Devoró lo último de la serpiente, dejando que el poder que había dentro se difundiera en su estómago. Ese era otro asunto completamente diferente que lo irritaba. Antes de fusionarse con Emilia, el concepto de comida era ajeno al dios. Era algo para disfrutar como un sabor, pero no era una necesidad de ninguna forma. Ambrosía y néctar eran formas de comida para un dios, pero no eran el resultado de su inmortalidad como asumían los mortales. Sin embargo, los mitos comunes de esa naturaleza no eran completamente inexactos. Por lo que Hefesto pudo deducir, el uso de ambrosía fue vital en la creación de un dios a partir de una plantilla mortal. Lamentablemente, el mortal promedio se quemaría al consumir incluso una pequeña cantidad de la sustancia celestial, y sus almas serían copiadas como plantilla para un nuevo dios. Un clon divino, por así decirlo. El asunto posterior daría como resultado que el ser humano original fuera devorado por la nueva entidad divina. En teoría, esto dio como resultado que el dios fuera idéntico al humano en todos los sentidos. Se podría argumentar que nada cambió al final, solo el método que no era bonito. Él mismo creía que el dios resultante era una nueva persona, y que la antigua alma humana era los componentes básicos de un nuevo núcleo divino. Hefesto lo sabría. Después de todo, ese era el mismo proceso que su propia existencia intentó llevar a cabo con Emilia, lo que dio como resultado la gestalt en la que se había convertido. Muchas eran las debilidades que Hefesto heredó. Sin embargo, no era una debilidad de la carne lo que lo aquejaba ahora, sino más bien de la mente. Ansiaba la interacción. De comunicarse con la gente. Antes, quería admiración y lujuria, atención con el fin de validar que era tan importante como todos los demás y disfrutar de ese río de autoimportancia a través de la confirmación física. Ahora solo quería hablar con personas que no estuvieran influenciadas por la fuerza contraria, tener discusiones con personas cuyos rostros no había visto repetidamente durante incontables milenios, no. Hefesto negó con la cabeza, sabiendo que la verdad era mucho más débil. Mucho más vil de lo que un dios normalmente admitiría. Quería ser amado. No lo ansiaba como antes, podía vivir sin ello, pero eso no significaba que quisiera. Él quería una familia. Lo único de lo que se había visto privado como Emilia, el concepto que nunca tuvo ni siquiera en esta vida, eso era lo que realmente quería. Era diferente aquí. También lo eran los otros dioses. Existía la posibilidad de que una familia real fuera posible en esta vida. Solo tenía que buscarla. Agarrarla ferozmente con sus propias manos. Pero por más desesperado que estuviera por esa conexión, el Olimpo simplemente no era una opción. No ahora. Su libertad era más importante que la necesidad de amor familiar y sexual. La sensación del aire, la libertad de ir a donde quisiera. Esa era una sensación mucho más adictiva y placentera para el Hefesto que era ahora. Sus piernas cibernéticas le permitían la libertad de movimiento que se le había negado anteriormente. No le importaba una mierda si era el dios más lento que jamás hubiera existido, podía ir a lugares. Hefesto, que ya no sentía lástima por sí mismo, decidió que quería ver de qué se trataba este festival. Teniendo en cuenta la época actual, existía una posibilidad real de que esta aldea fuera una secta o estuviera llena de bandidos y locos. Era lo suficientemente poderoso como para que el riesgo fuera insignificante. Satisfaría su curiosidad. Bueno, eso y el hecho de que la sacerdotisa que conoció hace unos años estaba al frente de cualquier ritual que se estuviera llevando a cabo ciertamente no dañaron sus observaciones. Una cabra fue colocada sobre un altar de piedra, un sacrificio. Cuando la espada cayó profundamente dentro de la cabra, Hefesto sintió la minúscula cantidad de energía divina producida por las acciones de la sacerdotisa.
fluyó, encontrando su camino de regreso a Leto. La mayoría de los dioses probarían el sacrificio o al menos admitirían algo así como un olor agradable de las ofrendas quemadas. En realidad, no les hizo nada. Daba la ilusión de energía, muy similar a la cafeína, y era algo que los dioses y diosas disfrutaban de sus seguidores. El resto de la cabra fue arrojado a la hoguera finalmente y Hefesto acababa de llegar a través del perímetro de la aldea. Su nueva movilidad fue una gran bendición para el dios. La aldea estaba bien construida, con numerosos hombres e incluso mujeres con armas, patrullando los terrenos de la aldea. Probablemente en busca de bandidos. Hefesto sintió un destello naranja en el rabillo del ojo y esbozó una pequeña sonrisa. A lo lejos, más allá de la vista humana, estaba Ifrit. El fénix agitó sus alas ante él, haciéndole saber que era consciente de la visión de Hefesto. Observó las murallas de la aldea y griega. Se sorprendió gratamente por su construcción. El material era de mala calidad y la artesanía en general podría ser mejor, pero los cimientos y los marcos sólidos eran dignos de elogio, especialmente en ese momento. No era raro que las casas de los pueblos se derrumbaran por falta de mantenimiento o por una mano de obra de mala calidad en esta época. Alguien con talento creaba estas casas, aunque carecían de los conocimientos necesarios para mejorar aún más su habilidad. Su talento era obvio. Las casas no eran algo que se pudiera construir una y otra vez. Quizás debería ser un juego y encontrar a este artesano. Giró la cabeza y pasó por otra casa, solo para chocar con otra persona. A pesar de todos sus sentidos agudizados, eran casi inútiles cuando estaba absorto en sus pensamientos de esa manera. Miró a la mujer que chocó contra su pecho. Tenía el pelo largo y castaño y lo miró como si... Esperar. Agnes. Susurró Hefesto. La cara de la niña se puso roja y su cuerpo estaba cubierto por un quitón áspero pero bien hecho. Se había convertido en una niña bastante bonita, bien formada también. De hecho, estaba en muy buena forma, considerando que estaba embarazada. No se notaba demasiado, pero el bulto estaba allí. Tenía 7 años cuando se conocieron y, sin embargo, ahora estaba cerca de la edad adulta a los 17 años, según él, pero solo había estado fuera durante 4 años. Como había envejecido durante una década, a menos que fuera una enorme niña de 11 años, en la que el padre de su bebé moriría de una muerte horrible, simplemente había una explicación. Había estado dentro de la dimensión de Leto durante mucho más tiempo del que pensaba. Él, Hefesto, susurró su nombre con cierta cautela. Bien. Los dioses no siempre eran amables con los mortales, al menos ella había aprendido la lección. O, al menos él creía que lo había hecho. Cuando él se levantó, elevándose por encima de ella por completo, ella se apresuró a abrazarlo con todas sus fuerzas, teniendo cuidado con el niño que crecía en su estómago. No puedo creer que seas tú. Sus ojos brillaron de vida mientras se alejaba de él. Hizo una leve reverencia. Por favor, me encantaría hospedarte por un tiempo con mi familia. Él fue a rechazar esa amable oferta, pero cuando ella levantó la vista, golpeó cada parte débil de él. Una expresión tan pura, honestamente no había forma de que pudiera simplemente decir que no. Esa parte hueca de él que ansiaba alguna forma de normalidad se calmó ese día, todo porque salió del bosque y simplemente fue a donde quería. La siguió por el pueblo, ignorando las diversas miradas. Llegó a una casa bastante grande. No obscenamente, pero una que era más amplia y fortificada que las otras. Ella abrió la puerta e inmediatamente un niño pequeño corrió a sus piernas, haciéndola reír. Chloe. Ella se agachó y agarró a la niña. La arrulló y Hefesto se dio cuenta rápidamente de que la niña era su sobrina. Entraron en la casa y vio que ella vivía entre la familia de su hermano con su propia pareja y madre. Todos estaban alrededor de una mesa, con varias ofrendas. Había muchas habitaciones en esta pequeña casa, cada una con una variedad de cosas que probablemente eran normales para las familias humanas en la antigua Grecia. Fueron las ofrendas las que más lo confundieron. La pequeña efigie de Leto tenía sentido, ya que esta isla estaba llena de seguidores de la Titánide. Sin embargo, era la segunda efigie la que no tenía sentido.
Las piernas eran negras, carbonizadas a propósito, pero la parte superior del cuerpo era de madera prístina, moldeada con una mano delicada y pulida una y otra vez. Las ranuras mostraban una mano firme y experimentada, lo que representaba que este estaba lejos de ser el primer intento del artesano. ¿Quién era este? La madre dejó caer el plato que sostenía, una práctica que se dio cuenta de que debían haber aprendido de él. Les había presentado la comida en platos rudimentarios, una práctica que solo algunos griegos habían realizado en esa época. Ahora, parecía haberse extendido a este pueblo, o al menos a esta familia. Todos estaban sentados alrededor de una mesa rectangular irregular. Las sillas eran deformes pero funcionales. Para ser justos, la artesanía de todo el conjunto era más que increíble, considerando la falta de herramientas y conocimientos modernos. Se volvió hacia Agnes, y ella simplemente le dedicó una amplia sonrisa. «Bienvenido a nuestra casa Epeas GRK». Su madre la silenció con una mirada fulminante. La mujer que Hefesto había conocido hacía años no estaba a la vista. Ya no estaba demacrada, agotada por el estrés, con la piel reseca y rota. Un cuerpo que se estremecía bajo el peso de su vida. En cambio, su piel era suave y sin probar, su cuerpo lleno y ancho. Sus ojos eran marrones y su cabello tenía algunos mechones plateados. Él sonrió un poco, observando su figura más llena. Era una mujer mayor y atractiva, uno que parecía haber encontrado su paz. Ya no era la mujer maltratada, sino la matriarca fuerte que estaba frente a él. Era agradable de ver. Tomó a la pequeña Chloe de Agnes y se inclinó ante él profundamente. Casi demasiado profundamente. Querido Dios, su pecho era generoso. Por un momento, una oleada de lujuria resonó en su interior, una oleada que fue rápidamente borrada por la determinación de acero en su interior. No emularía los comportamientos de esta vez. Una mujer tan hermosa estaba sin un hombre por una razón, uno que él respetaría. No era porque estuviera nervioso, no, era un hombre valiente, solo la respetaba. Esa era la razón, ¿cierto? La mirada maliciosa que le dirigió Agnes no ayudó en nada. Bienvenido señor, yo no puedo creer que nos haya honrado con su presencia, ha cambiado. Ella sonrió al ver su expresión confusa. Entró en su espacio personal con bastante facilidad y luchó por un momento, pero cedió y pasó las manos por su cabello. Lo miró a los ojos, complácida por la curiosidad de poder mirar a un dios sin reservas. Cualquier otro ser divino la golpearía, así que Hefesto apreció la confianza que tenía en él en este momento. Se aclaró la garganta, después de haber estado perdida en sus ojos durante mucho más tiempo del que hubiera deseado. Los charcos de oro brillante resonaban con una vida que no veía en nadie más. Estaba construido como una maldita casa e incluso cubierto. Su musculatura era visible. La ropa que vestía era lo suficientemente impresionante como para que estuviera segura de que sabía exactamente cómo iniciar una conversación. Estaba honestamente interesada en la extraña capa gris que ahora vestía. No tuve la oportunidad de agradecerte como es debido hace tantos años. Por favor, come algo. Tenemos de sobra durante el festival de Leto. Hizo un gesto hacia su familia y él sonrió al niño que ahora se había convertido en un hombre. Su esposa lo miró a los ojos y al cabello con asombro no disimulado. Un cabello rojo como el suyo era imposible para los humanos. La aproximación más cercana era, bueno, un cabello pelirrojo muy parecido al que tenía la joven Chloe. Su propio cabello era de un carmesí tan vibrante que cualquier ser humano se estremecería ante esa vista imposible. Dejó caer su capucha mientras les sonreía a todos. Aprecio su hospitalidad. Reconozco que no vine aquí a propósito por usted ni por su familia. De todos modos, me alegra ver que se encuentra bien. La sonrisa se extendió por su rostro cuando la matriarca se presentó. Mi nombre es Calliope y eres bienvenido en nuestra casa. El hijo se levantó y le ofreció su asiento, pero Hefesto simplemente hizo un gesto con la mano. Un destello de un tono rojizo oscuro y una réplica perfecta de la silla apareció. Estaba reforzada para soportar su mayor peso. La pequeña aplaudió ante su magia, lo que hizo que Hefesto sonriera aún más. ¿Era este el poder de un niño? ¿De ver algo tan inocente embelesado por tus habilidades y presencia?
Podía entender la razón por la que los humanos, independientemente de la relación de sangre, defendían a los niños con tanta fiereza. Eran preciosos y adorables. Las mejillas de Chloe se hincharon mientras exigía otro espectáculo, pero Calliope la reprendió. Una gran parte de Hefesto quería hacer lo que pedía el niño, pero lo pensó mejor. No quería faltarle el respeto a la autoridad de la mujer que lo recibió en su casa. La mirada de deseo que tenía era obvia para todos, excepto para el propio Dios. Emilia, a pesar de todas sus emociones inhumanas, tenía la experiencia suficiente para saber cuando una mujer estaba interesada. Hefesto lo estaba, pero no tenía la confianza suficiente para creer que tal interés pudiera existir. Les llevó tiempo moverse, pero finalmente todos se sentaron. Hefesto sintió que el mundo se quedaba en silencio y su corazón se enfriaba. Mientras se apresuraban a acomodarse a su presencia, pudo sentir el amor y el consuelo que estas personas tenían entre sí. Los pequeños gestos, el consuelo y el ligero trasfondo de emoción, eso era lo que quería. Una familia. Un santuario. Pero, eso solo le sirvió como recordatorio de cómo deberían haber sido las cosas, un recordatorio de lo que nunca tuvo, tanto en esta vida como en la anterior. Al menos como Emilia, nunca lo sintió tan intensamente. No fue abandonado, simplemente sobrevivió. Quizás eso fue lo que lo hizo doler más. Aún así, su sonrisa se hizo más grande cuando le dieron algo de comida y aprendió más sobre las personas que conoció hace esos años. Esto era bueno. Despertó la esperanza. Agnes sacó la comida, dando la bienvenida a su propio compañero a la casa, un hombre grande y corpulento con una barba enorme. Lo que alguna vez fue un asunto tranquilo, se convirtió rápidamente en una discusión ruidosa. Por un breve momento, Hefesto sintió una sensación de pertenencia. En otro lugar, en el monte Olimpo. Hace horas, los dioses dieron la bienvenida a Artemisa y Apolo a la casa de los dioses griegos. ¡Qué gloriosa celebración se avecinaba! E inmediatamente, Artemisa y Apolo demostraron su valor como dioses mayores y fueron recibidos en los tronos del Olimpo, ocupando sus lugares junto a su padre. Mientras Leto caminaba por los pasillos del Olimpo, se burló al ver a los numerosos dioses menores lamentando su posición. Oh, cómo se enfurecieron por su impotencia, declarando cosas como la justicia y la igualdad en sus rincones oscuros. La llamaron prostituta, la llamaron traidora y, sin embargo, dijeron tales cosas en medio de la conciencia de Zeus. No, atacaron cobardemente solo cuando la retribución no era posible e incluso entonces con nada más que púas y palabras sin fundamento. Mientras caminaba por los pasillos del Olimpo, Leto comenzó a recordar. La vista de todos estos dioses menores le recordó una época en la que Zeus intentó desobedecer las advertencias de las Parcas. Le habían advertido que solo a través de 12 dioses de mayor poder, a través de 12 olímpicos, su gobierno sería definitivo y duradero. Irónicamente, Zeus no tenía ningún deseo de ser rey. Deseaba autoridad y poder, eso era cierto, pero el propio dios era tan caprichoso como los vientos y el cielo que encarnaba. Atarle a cualquier tipo de responsabilidad era una estupidez. Sus hermanos eran similares en ese aspecto, pero más conformes con sus posiciones. Zeus se conocía a sí mismo completa y completamente, otro factor de por qué Leto sentía tanto afecto por el hijo rebelde de Cronos. Otros dioses se alejarían de los aspectos más desagradables de su naturaleza. Zeus no. Sabía lo que era, quién era, y vivía tan plena y profundamente como le placía. Tomaba lo que quería, salvaba lo que quería y destruía lo que quería. Por los dioses primordiales, él era fascinante para Leto. Recordó cuando creó un consejo, un cuerpo en el que cada dios y cada espíritu tenía un voto para decidir el destino de su panteón. Fue una hermosa exhibición, aunque más por sus propios deseos egoístas que por empatía en verdad. Todo lo que estos dioses menores querían, cada pizca de autoridad que deseaban les fue entregada. No había dioses menores o mayores, por un momento todos eran simplemente dioses que cada uno tenía en su interior la autoridad para decidir su propio destino, por muy limitada que fuera su capacidad para lograrlo. ¿Y qué hicieron con ello? Leto miró con enojo a Némesis, la supuesta diosa de la retribución, mientras pasaba. Ella decía hablar de justicia e igualdad, pero era más agente de discordia y caos que Eris.
Era una voz entre muchas, entre los dioses menores que se rebelaron contra la idea, intentando un golpe de estado en la primera reunión que Hera aplazó. Fue una pena, porque Hera habría sido una excelente moderadora, en eso Leto tenía plena fe. Pero no, estas deidades menores rencorosas y arrogantes querían gobernar. No querían cambiar, solo querían empoderarse, creyendo que de alguna manera tener el trono les otorgaría poder. Estaban equivocados. A los dioses menores no se los llamaba menores como una mera indiferencia, como un mero insulto. Se los llamaba menores, porque eran débiles. Zeus solo estaba entre ellos y los acobardaba ante el primer desaire contra Hera. Digan lo que digan sobre Zeus, todo era cierto, pero si atacan a un miembro de los ahora llamados olímpicos, los destruirá. Miles de dioses menores intentaron asesinar a Hera, Poseidón y Hermes. Zeus aniquiló a cientos en un instante, enviándolos gritando a los reinos del Tártaro. Se vengó de ellos con tanta fiereza que fue borrado de los registros para que nunca más se volviera a hablar de ello. Lamentó su debilidad y decretó que cualquier dios menor era libre de intentar tomar su trono, él no lucharía contra ello. Incluso les advirtió. Después, se declaró a sí mismo un dios de la justicia. Permitió que cada dios menor se sentara en los tronos que decretaron las parcas, y cada uno de los usurpadores pereció bajo el peso del polvo para regresar a los reinos primordiales. Los dioses olímpicos no fueron llamados dioses mayores por una pequeña diferencia de poder, era una diferencia absolutamente insuperable. Eso era lo que hacía que Némesis fuera mucho peor que cualquiera de los otros dioses menores. Ella actuó como si fuera su igual, creyendo de todo corazón que eventualmente derrotaría a los olímpicos y reclamaría el estado apropiado de las cosas, como le gustaba explicarlo. Que su dominio sobre la retribución de alguna manera sortearía la brecha entre sus habilidades. Era hilarantemente delirante. Era como si todos olvidaran el día en que la diosa casi muere, destrozada en innumerables pedazos cuando intentó usurpar el trono del rey. Para empeorar las cosas, Leto recordó que la diosa de la retribución atacó a Hestia de todas las deidades, y fue derrotada rotundamente sin que Hestia levantara un dedo. El peso de su divinidad fue suficiente para casi extinguir a Némesis por completo una vez más, sus dominios inútiles contra el poder de los olímpicos. No, intentar gobernar de otra manera que no fuera una monarquía era imposible para su especie. El poder era la única respuesta que usaban, y Zeus tenía mucho. ¿Ha cambiado mientras estuvo en el trono? Sin duda. Pero Leto sintió la llama de su atracción por él rugir tan fuerte como siempre lo había hecho. Sin embargo, ¿por qué no se apresuraba a atravesar el prístino mármol del Olimpo para ponerse a su lado? Hera no tenía ningún reparo en su relación, le importaban poco las opiniones de los demás, cuando se trataba de su matrimonio, lo veía como una herramienta para su propio poder más que para algo como el amor. No lucharía por su matrimonio, pero por su imagen, por otro lado, mataría por mantenerla, con una crueldad que hacía que Zeus pareciera un cordero domesticado. Así que no, Hera no tenía importancia. A pesar de este hecho, Hera era la razón por la que Leto se sentía tan adversa al estar con Zeus ahora. Aquel a quien se estaba dirigiendo no era su amante, sino su esposa. Necesitaba saberlo. El cabello carmesí y los fríos ojos ámbar todavía resonaban en Leto, un calor en sus mejillas al ver a un dios así todavía le traía un calor que solo sentía de Zeus y Palas, el titán de la guerra. Hefesto era poderoso. No había duda de que, por más roto que estuviera, era olímpico en fuerza. Pero era su esencia lo que hacía que Leto lo anhelara tanto. Los dioses normalmente ocultaban su naturaleza, hasta ahora solo había otro que vivía con su esencia abierta, y ese era Zeus. A él le importaba poco lo que la gente veía, y esa honestidad hacía que ella lo adorara. Zeus era salvaje y libre, una tempestad que alguien podía controlar y dejarse llevar por ella. Ella se sometía a él. Sonreía al recordar su unión. Dominante pero carismático, era el amante perfecto para cuando ella quería dejarse llevar. Sin embargo, allí estaba Palas. Palas era de una raza diferente. Disciplinado y devoto, el titán de la guerra nunca se apartó de su amante Styx, el espíritu del río en el inframundo. Ella quería esa devoción, ese amor obsesivo y comprometido.
La idea de que Pallas fuera su campeón como lo era de Styx hizo que Leto casi se desmayara en el acto. Sin embargo, sin importar sus avances, Pallas permaneció firme e impasible. ¿Acaso era algo peor lo que la hacía desearlo más? Un amor tóxico y adictivo que nunca sería. Un amor que ella quería conquistar y disfrutar. Pero Hefesto era fuego y metal. Resuelto, inquebrantable y sabio más allá de su edad. Tranquilo y escandaloso al mismo tiempo. No sabía cómo era de temperamento así, ni cómo le parecía tan mundano. Era estable y amable. Había en él una dulzura que faltaba en muchos de su especie, si no inexistente. Sin embargo, Hefesto era una bestia por derecho propio. Fiable y disciplinado como Palas, salvaje e inmóvil como Zeus. No era el salvaje que Zeus encarnaba y que su hija había heredado. No, era una bestia más disciplinada. Si Atremis y Zeus eran animales salvajes, entonces Hefesto sería como un oso dormido. Dócil e indiferente a quienes lo rodeaban hasta cierto punto, pero Leto podía sentirlo. Si lo presionaban, Hefesto era una máquina de matar con pocos iguales. El llamado del acero que resonaba en su alma era rival para Ares libra por libra. Era como si fuera un dios de la guerra, pero sin ese concepto. Los dioses eran criaturas muy orgullosas, y él no tenía orgullo alguno. Perfeccionaba implacablemente sus dominios y habilidades sin pausa y aún así perseguía sus propios ideales. Sí, Leto admitiría su deseo de tenerlo. Era un regalo, una criatura única. ¿Quién sabe qué tipo de resultado se produciría de su acoplamiento? ¿Sería bueno? ¿Un niño sería el resultado? ¿Quién sabe? Hefesto era un amor al que ella quería dominar, sobre el que quería tener poder. Cada uno de los tres eran los únicos que la hacían sentir como si un fuego ardiese en su interior. Cada uno de ellos era una búsqueda que no detendría, como era su naturaleza. Normalmente no le importaría quién se interpusiera en su camino, pero esos pensamientos estaban teñidos por la idea de que era de alguna manera su madre. Necesitaba saberlo, porque eso solo detendría su mano. Se había excedido mucho con Hera. Leto la respetaba. No, la amaba. Pero amar a una mujer de esa manera era desagradable. Hera tenía poca inclinación a ser así, por lo que Leto podía ver, y ella lo respetaría. Si Hera era la madre de Hefesto, ella también lo respetaría. Era gracioso en cierto modo, la ira que Leto temía no era la de Zeus, sino la de Hera. No hace falta ir más allá de Ares para entender por qué. Los fuegos de la guerra no provenían del rey de los dioses, sino de la furia absoluta que Hera albergaba en su interior. Zeus era insensible y furioso, pero Hera era rencorosa, cruel y, sin embargo, amable y maternal. Una dicotomía que Leto respetaba y temía en igual medida. Si Hefesto era realmente su hijo, no pisaría sus terrenos, aunque la naturaleza prohibida de ello simplemente lo hacía más dulce. Gracias a Caos, sus hijos finalmente tenían la edad suficiente. Leto no necesitaba que la miraran fijamente cuando intentara seducir a Hefesto si todo iba bien. Cometió ese error solo una vez, cuando Palas se vio obligada a atenderla en esa dimensión, un favor que tomó del río Estigia. Sonrió, recordando la incapacidad del espíritu encadenado para evitar que cobrara ese favor, encadenada para siempre a su estúpido río, aunque la sonrisa que Estigia le lanzó en respuesta fue agravante. La situación empeoró aún más cuando Palas la rechazó con fiereza y por completo. Tal vez algún día. El zumbido del deseo fluyó a través de Leto, y ella se apresuró aún más. Los dioses no practicaban en las salas como lo hacen los humanos. En cambio, el Olimpo era una serie de conexiones que conducían a caminos hacia dimensiones de bolsillo enteras forjadas por sus respectivos dioses. Irónicamente, nada impedía a los dioses menores hacer lo mismo que los olímpicos, simplemente elegían no hacerlo. Era aún más divertido cuando se quejaban de ello. Era otra señal de debilidad, que eran incapaces de producir su propia realidad. La de Hera era tan hermosa como recordaba. Cuando Leto entró en el dominio de Hera, vio el balanceo artístico de su dimensión, la forma en que estaban dispuestas las flores, los colores del cielo. Era como una pintura que cobraba vida en una cascada de colores arremolinados. Ahora que Leto lo pensaba, era como Hefesto, esta cualidad artística.
Carecía de las habilidades de su hijo, pero su talento artístico no era de ninguna manera inferior al de su hijo. Un talento natural que existía fuera de los dominios que Hera encarnaba. La propia Hera se erguía alta, como una pieza central en este arte. No era muy diferente a una mujer caucásica bronceada. Su forma era ancha, con caderas poderosas y hombros anchos. No había duda de la realeza que Hera encarnaba. Su cabello castaño fluía en un apretado moño de rizos, rematado con una tiara hecha de un verde oliva intenso de color dorado celestial. Su quitón la envolvía como un aleteo de alas, con patrones de los pavos reales que tanto le gustaban. Cuando se volvió hacia Leto, su sonrisa se agrandó levemente, una expresión severa y regia en su rostro. Juntó las manos frente a ella, un hábito que los humanos parecían imitar pero que nunca le asignaron. Sus ojos brillaban con un dorado ilustre. Años atrás, Leto habría proclamado que ninguna forma mortal de los dioses igualaría jamás el tono de los ojos de Hera. Ninguno tenía los iris dorados que hacían a Hera tan única. Brillaba como el ámbar, un destello profundo pero frío que te penetraba directamente. Ojos que eran idénticos a la naturaleza de Halcón de Festo. Leto casi vaciló, mirando fijamente el rostro de Hera. Había diferencias, sin duda de ellas, pero las similitudes que compartían eran demasiado idénticas para no darse cuenta de que estaban relacionadas. Aparte, uno apenas se daría cuenta, pero póngalos uno al lado del otro y griega. Francamente, era extraño lo mucho que los dos se parecían. Su cabello era diferente, también su constitución, pero la forma en que se veían y actuaban era demasiado grandiosa para pretender que no estaban relacionados. No importaba lo que dijera Hera aquí, Leto sabía la verdad. Especialmente cuando el pequeño fragmento en su posesión, la esencia cristalizada del poder divino de Hefesto, brillaba suavemente. Tales sucesos eran normales entre los dioses, cristales brillantes y extraños adornos mágicos, por lo que Hera no le prestó atención. Caminó hacia adelante y colocó elegantemente su mano sobre el hombro de su amiga. «Debes estar emocionado», dijo susurrando con una sonrisa, «el día que tanto deseabas finalmente ha llegado». «¿Es todo lo que esperabas?». Hera chasqueó los dedos y apareció una ninfa que llevaba ambrosía y néctar. Leto tomó la ofrenda y la ninfa desapareció rápidamente. Hera frunció el ceño un poco al ver la esencia que la ninfa había dejado atrás. Es un fastidio formar a los nuevos empleados. Sinceramente, uno pensaría que aprenderían a no dejar atrás a sus iguales. Leto sonrió, completamente de acuerdo. Si bien las ninfas podían ser descritas como hermosas, en última instancia eran solo espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la tierra eran los más dóciles, en comparación, pero tenían la desagradable costumbre de polinizar su entorno. Era irritante. Hera agitó su mano y su divinidad aplastó cada instancia de la presencia de la ninfa. La ninfa misma estaba ilesa, Hera no incursionaba en las repugnantes prácticas de sus compañeros dioses de profanar a sus seguidores. Al parecer, esa debía ser la razón por la que las ninfas siempre clamaban por trabajar para ella. La ceremonia comenzará en breve, aseguró Hera, tanto Artemisa como Apolo serán recibidos con los brazos abiertos en el monte Olimpo, aunque dudo que ese sea el motivo por el que están aquí. No, no lo es. Hera, puede que te haga una pregunta que te irrite. Te pido que me perdones por cualquier desaire. Hera se abalanzó sobre Leto y, por un momento, una ferocidad igual a la de su hijo resonó en la habitación. Pero, como la reina que era, Hera aplastó esas emociones en su mente y mantuvo la apariencia regia de su posición. Muy bien. Siempre has sido un aliado incondicional. Te lo debo. Lo juro por la laguna Estigia. El cielo se oscureció cuando el poder de Styx hizo eco. Leto sonrió, aunque frágil, cuando la mano de Styx la golpeó. Perra irritante. Ambos sabemos que te debo más, dijo Leto. Quiero que sepas que te amo. Que siempre seré tu amigo y aliado, así que... Le dolía decirlo, pero necesitaba saberlo. Era, haces. Un trueno resonó en los reinos que se encontraban por encima de ellos cuando Zeus apareció en medio de una lluvia de relámpagos. Tardó un momento en adoptar una forma humana.
Por lo general, prefería ser uno con los vientos en lugar de adoptar un disfraz humano, pero para ceremonias como estas, los dioses consideraban que las formas humanas eran la mejor manera de disfrutarlas. Apareció con el pelo tan blanco como cualquier nube y los ojos tan azules como el cielo mismo. Esta vez lucía una barba de tamaño mediano, experimentando con el vello facial que a veces adornaban los humanos masculinos. Su piel era más oscura, adquiriendo un tono más bronceado que el de los habitantes de Grecia. Apareció como siempre lo hacía, e hizo que Leto se riera un poco al recordar ese pequeño detalle del polimorfismo. Lo curioso de las formas humanas era que los dioses no creaban un cuerpo, sino que se convertían en un humano sustituto. La forma humana que adoptó Zeus era la que habría tenido si el concepto de humano fuera parte de su esencia, al menos en parte. La belleza y la fuerza que tenía su forma se veían aumentadas por la divinidad, por supuesto, así que no era una traducción exacta, pero era un estado que tampoco podía alterar. Debido a esta extraña peculiaridad, los dioses podían aparecer en una variedad de tonos de piel y colores de cabello. Aquellos que estaban directamente relacionados, como padre e hijo, compartirían algunos rasgos físicos básicos, pero como especie, algunos tenían el color de los humanos, con piel pálida o oscura. Otros parecían de otro mundo con piel que brillaba como escaleras o caras sin rasgos. Algunos tenían cuernos o tenían forma de animales. Cualquiera que fuera la apariencia que adoptaran, se establecía desde el momento en que nacían, o se expresaba con magia como el polimorfismo. Pequeñas alteraciones como el color del cabello, formas leves u otras características similares eran posibles de cambiar, pero eso era todo. Leto sintió que su pregunta moría cuando Zeus envolvió su brazo alrededor de Hera. Miró a su reina con ojos que brillaban con respeto y admiración, pero lo más importante, con gratitud. Leto odiaba sinceramente la parte de sí misma que estaba celosa de Hera en ese momento, pero duró poco. Hera, los preparativos que has comenzado se han completado antes de lo previsto. Gracias por prestarnos a Argus. Debo decir que tu creación es sorprendentemente competente. ¿Crees que puedes hacer otra para mí? Hera se burló. Argus es único en su especie, querida. Si quieres tener el tuyo propio, simplemente haz uno. Zeus se encogió de hombros. Ambos sabemos que eres mejor tejedor. Hera le devolvió la sonrisa, delgada pero genuina. Lamentablemente, estas habilidades no son tan frecuentes como las de un guerrero. Zeus puso los ojos en blanco. Siempre comparas eso. Yo digo que son manzanas y granadas. De cualquier manera, es un viejo argumento. No he hecho nada para avergonzar tu habilidad, no. Sin mencionar que eres el responsable de aplastar el cráneo de Atlas en la guerra. Ah, eso. Era divertido ver a los dioses menores menospreciar a Hera a veces, olvidando que ella tenía la mayor fuerza física de todos los dioses actuales, cuando eran invocados en formas físicas. Leto tenía la ligera sospecha de que su hijo, Hefesto, podría ser más fuerte. Zeus se volvió hacia ella, y Leto sintió que solo ella albergaba su amor y afecto en ese momento. La forma en que sus rasgos se suavizaron, el amor que sentía por ella era genuino. De acuerdo, ella no era su único amor, pero él tampoco lo era para ella. Ambos sabían exactamente cómo era el otro, era gracioso cómo eso hizo que su acoplamiento funcionara de todas las cosas. ¿Están listos?, preguntó, con la emoción temblando en su voz. A pesar de todos los defectos de Zeus, que eran muchos, el amor que sentía por sus hijos era genuino y verdadero. El horror de las fallas de Cronos como padre aseguraba que Zeus no se acercaba ni por asomo el nivel de tiranía y crueldad que tenía el estilo de crianza de ese titán. No era perfecto, pero cuando tu comparación era básicamente el diablo, cualquier cosa parecía buena en comparación. El reino comenzó a despegarse cuando Zeus comenzó a llevarlos al salón principal. Leto entró en pánico un poco, sin esperar que las cosas progresaran tan rápidamente, incluso para sus sentidos divinos. Hera, te lo digo con la mayor urgencia, hay algo de lo que debemos hablar lo antes posible. Hera asintió. Y lo haremos, después de que veas a tus hijos ascender a sus tronos. Leto podía sentirlo en su interior, algo estaba en juego allí. En un instante estaban en el gran salón, sus hijos ataviados con los estilos y la ropa de su elección.
Eran impresionantes y gloriosos. Leto no podía hacer nada más que sonreír a sus dos hijos, disfrutando de sus logros. La ceremonia, a pesar de todo el alboroto y la pompa, fue insoportablemente simple. No había palabras, no para los dioses. No, solo había poder. Dentro del monte Olimpo existían 12 tronos. No eran tronos como los conocían los mortales, sino más bien un asiento metafísico de poder sin forma. Un fragmento de creación que se dividió en 12 piezas centrales. Cronos, a pesar de todo su poder, era incapaz de sobrevivir al peso de estas colosales fuentes de energía. Era la razón por la que su querido rey anterior buscaba el poder primordial del tiempo con tanta frenesí. Lo poco que logró obtener del primordial del tiempo convirtió a Cronos en una potencia absoluta de la noche a la mañana, otorgándole aspectos más allá de ser el titán de las cosechas, y lo que había asegurado el malentendido de cómo funcionaban estos tronos. Cada uno de los dioses menores miró con celos, creyendo que ellos también podían encarnar aspectos más allá de sus núcleos. Uno incluso pasó corriendo junto a los gemelos para intentar tomar el poder para sí mismos. Apolo y Artemisa no se molestaron mientras continuaban moviéndose, viendo al dios menor aleatorio astillarse en 1000 pedazos pequeños, su núcleo aplastado más allá de las eternidades. Una muerte verdadera y definitiva. El polvo dorado se desintegró a través de los vientos mientras Apolo y Artemisa se sentaban. Su poder olímpico aumentó más allá del de Leto 1000 veces, y estaban cómodos. Los fragmentos de la creación se fusionaron a la perfección y por completo en su ser. Se habían convertido en olímpicos. Debería haber sido una fiesta, una gran celebración. Por supuesto, sus hijos no eran conscientes de las relaciones y el drama que se habían estado gestando a lo largo de los años. Se deleitaron un poco con sus merecidos elogios, y luego Zeus reveló su arma. Les había sonreído a sus hijos, prometiéndoles los servicios del gran artesano del Olimpo. Antes de Hefesto, Leto habría dicho sin lugar a dudas que el símbolo de poder de Zeus no tenía comparación. Leto se mordió el labio cuando sus hijos revelaron sus símbolos de poder, y condenaron a Hefesto. La habitación se elevó cuando el 100% de su energía se filtró a través de sus objetos. Leto esperaba a medias que las armas que había creado simplemente explotaran, y, sin embargo, no se dañaron. En todo caso, el arma parecía envalentonada por su poder, de alguna manera creciendo aún más en fuerza y comparando a sus hijos golpe a golpe. La sonrisa de Artemisa se volvió salvaje de nuevo, bombeando aún más como una demostración de fuerza. Su arco brilló intensamente en un tono plateado, la escasa cantidad de divinidad que el arma no podía contener se filtró a través de él. Una vez más, el arma era resistente y fuerte. Los celos del dios menor se acabaron, y todo el poder de Artemisa finalmente le hizo comprender la verdad. Eran débiles, eso era todo. Ella esperaba que Zeus sintiera celos o incluso miedo, pero su amante demostró su valía una vez más. Zeus se maravilló al verlos, aplaudiendo con una felicidad inesperada. A pesar de su juventud, el rey de los dioses aún no había conocido la traición de sus hermanos y su familia y como tal, no se había dejado llevar por el camino del poder y la obsesión. Como tal, temía su poder, más bien lo ansiaba para sí mismo, queriendo un arma tan personalizada y fuerte como ellos. Ahora bien, ¿de dónde habéis sacado eso, hijos míos? Seguro que los cíclopes no han hecho otro gran avance. Leto intentó hacer callar a sus hijos con toda la discreción que pudo, pero su hijo no le prestó mucha atención, demasiado absorto en los elogios y la adoración. Artemisa se dio cuenta, pero fue demasiado lenta. Su hermano se rió mientras se acercaba rápidamente a su padre, mostrando su arco. Siempre había sido así la forma. A Leto ahora le parecía un poco diferente. Mi madre requisó a un herrero que permaneció en nuestras tierras durante años. Fue él quien creó nuestras armas, nuestros símbolos de poder. Se jactó Apolo, mostrando su arma en plena exhibición. Ahora que Leto la miraba más de cerca, siempre había tenido 5 cuerdas. Ahora parecía menos un arco y más un. El sonido que resonó en el salón, frente a innumerables testigos, era prístino. Las canciones que su hijo tocó por unos momentos la dejaron sin aliento. Por primera vez, Artemis miró a su hermano, lo miró de verdad.
Cerró los ojos, disfrutando de la canción que reconoció como la que su hermano tarareó durante todos estos años. Artemis se dio cuenta en ese momento de que su hermano no era estúpido, sino que tenía un don y nunca tuvo las herramientas necesarias para expresarlo realmente aparte de su voz. Podía cantar tan hermosamente como tocaba. Por lo general, solo tarareaba. Impresionante, ¿no? Un Hefesto original. Leto se encogió un poco, esperando la respuesta de Hera, pero no hubo ninguna. Extraño, no le puso nombre a su propio hijo. ¡Qué curioso! Hefesto. Zeus retumbó las palabras, su voz sonó como un cálido trueno. Silbó y Hermes apareció ante él sin problemas. Leto siempre se sentía incómoda cerca del hijo de su amante. No era malo, por así decirlo, pero siempre parecía tan escurridizo y distante. El mensajero de los dioses simplemente sonrió y se inclinó ante su padre. Ella tuvo que admitir que la devoción que Hermes sentía por Zeus era incomparable. ¿En qué puedo ser de ayuda, señor Zeus? Zeus frunció el ceño, murmurando algo sobre su padre, antes de dirigirse a su hijo. Encuentra a aquel llamado Hefesto y tráelo aquí, declaró Zeus. Quiero recompensarlo por las armas que creó. Invítalo al Olimpo y ofrécele la oportunidad de convertirse en nuestro herrero favorito. Esquilros, el herrero favorito en ese momento, era atendido por sus 3 aprendices. Fruncía el ceño peligrosamente, mirando con codicia las armas. La forma en que se sacudía ese feo cíclope la hizo sonreír con orgullo adyacente. La vida de Hefesto estaba a punto de dar un vuelco, pero maldita sea si no estaba orgullosa de la forma en que su oficio hacía que otros se retorcieran. Esquilros era bien conocido por ser el mejor, habiendo dominado los medios de elaboración de los rayos de Zeus a un alto grado. Cada rayo individual podía extraer un asombroso 38% de su poder. Eran frágiles, pero excelentes herramientas de guerra. Ahora era un chiste, como debía ser. Un dios artesano, uno apropiado, finalmente había nacido. Con un gesto despectivo, Zeus expulsó a todos menos a los dioses elegidos del Olimpo, no queriendo lidiar con sus molestos problemas. Miles de dioses menores y espíritus se redujeron a solo 100. La mayoría de los cuales eran titanes y espíritus más fuertes. Apolo y Artemisa se quedaron, siguiendo a Zeus como cachorros perdidos. El ceño imperioso que había adornado por un momento desapareció cuando la miró con una amplia sonrisa. Eso era lo importante, Leto. Lo admito, me hubiera gustado saberlo mucho antes, pero la sorpresa fue excelente. Leto sintió que una parte de ella se retorcía un poco mientras asentía con la cabeza ante las palabras de Zeus, con una sonrisa en su rostro. Hizo todo lo posible por ayudar a Hera, pero no sería a costa de su relación con Zeus. Hermes se dispersó en un instante, su velocidad era tan grande que se movía por toda Grecia en segundos una y otra vez. El nombre era más que suficiente, con el concepto de Hermes de mensajero que le otorgaba el conocimiento de a quien necesitaba encontrar. No era solo porque el chico era rápido después de todo, que era un olímpico además de mensajero. Lo mismo sucedía con Dionisio. El supuesto borracho, como lo llamaban los dioses menores, era un representante de la locura que podía plagar a los mortales. Era físicamente el más débil de los olímpicos, pero a su vez era absurdamente potente en magia venenosa y química. Dionisio estaba durmiendo, habiendo dormido toda la reunión. Supuestamente siempre estaba durmiendo los efectos más potentes de sus habilidades. Hera lo envolvió en una pequeña manta, burlándose un poco de su estupidez, pero como cualquier madre, se preocupaba profundamente por él. Leta tragó saliva un poco, sonriendo al pensar en su propia pequeña familia con Zeus, quizás las cosas no resultarían tan mal. Por esta época, Hefesto y Calíope. Hefesto no sabía cómo había ocurrido semejante absurdo. Calíope respiró profundamente, agitando el pecho mientras el sudor le corría por el pecho. Se pasó las manos por el pecho sensualmente, mirando a Hefesto. Entonces, preguntó Calíope sin aliento, ¿qué piensas? Hefesto recorrió la zona con los dedos, siguiendo cada trazo y cada curva. A ella se le cortó la respiración cuando llegó a una zona clave. Chasqueó la lengua. Justo aquí, explicó, su aliento visible en el aire frío y refrescante de la noche, es por esto que la estructura tiende a caer.
Calíope suspiró, secándose el sudor de la frente. Por supuesto que eso tiene sentido. En ese momento, en el campo, los dos estaban construyendo un puente. Un proyecto que Calíope, como artesana del pueblo, estaba tratando de resolver. Has construido cimientos sólidos, pero la distribución de la presión es donde el puente está fallando. ¿Qué? Acierto. Inteligente, pero sin educación. No usó los mismos términos que Festo. El peso de las personas y los materiales, tenemos que distribuirlo a lo largo del puente, minimizando el riesgo de derrumbe. La madera es flexible y fuerte, pero la estructura general está colocando demasiado peso en puntos clave. Toda la presión hace que la madera se agriete antes de que puedas terminar de hacer el puente. ¿Ves? Le mostró una de las piezas rotas que ella guardaba. La volvió a armar y se la dio. Ella separó lentamente las piezas, imitando la forma en que se astillaba por su propio peso. El dios de la artesanía sonrió mientras la veía comenzar a resolverlo por sí sola. Durante horas simplemente discutieron ideas, con poca participación directa de Festo. Cuando el sol comenzó a salir, Calíope se frotó la barbilla y, en ese momento, fue devastadoramente hermosa para Festo. Se había labrado una vida, había perfeccionado sus propias habilidades y estaba viviendo de esas habilidades ganadas con esfuerzo y apoyando los sueños de su familia. Su hijo era un artista y su hija siguió los pasos de Festo y persiguió el tipo de comidas que él les cocinó esa noche. ¿Cómo no podía respetar tal coraje y empuje? Se rió mientras ella chasqueaba los dedos, volviéndose hacia él no como un tablero de respuestas, sino como una caja de resonancia. Ella habló de ideas y él, a su vez, la inspiró a pensar en otras direcciones, recompensando su comportamiento intuitivo con pequeñas pistas para que sus ideas siguieran adelante. ¿Quién hubiera pensado que enseñar podía ser tan satisfactorio? Pero, como todo lo demás en el mundo, incluso esto tenía que terminar. Calíope comenzó a guiar a Hefesto a otro lugar. Supuso que era hacia la aldea, ya que en verdad olvidó el camino hacia allí. Como entidad divina, en realidad no olvidaba nada de lo que memorizaba. El problema radicaba en el hecho de que necesitaba memorizar sus experiencias en primer lugar. Podría haber jurado que esto era un síntoma de edad, aunque luchaba por comprender por qué su cerebro había llegado a esa conclusión. El cómodo silencio se rompió cuando se acercaron a un río. Gracias, señor. Hefesto está bien. Yo no soy ningún señor, interrumpió. Parecía que era lo correcto, porque Calíope sonrió. Su sonrisa mostraba las pocas arrugas que tenía en ese momento en su rostro, pero eso no hacía nada para disuadirlo de su belleza. ¿Qué era la edad para alguien como él? Técnicamente, tenía eones de edad si uno se guiaba por los recuerdos vividos. Se veía muy bien para eso. Sin embargo, era un poco más corpulento de lo que le hubiera gustado, su cuerpo más grande arruinaba sus técnicas por ahora. Eres tan diferente. Tan cálida, susurró, dime, ¿escuchas las oraciones que te hemos enviado? Hefesto parpadeó, su cruda sorpresa hizo que Calíope sonriera aún más. Entonces, ya no eres el mismo. Me lo imaginaba. No pedí ser adorado. Calíope se dio la vuelta, con un rubor rojo en su rostro pero una llamarada de determinación en sus pasos. La intensidad hizo que Hefesto se callara. Estaban solos en ese momento, al aire libre, pero lejos de los aldeanos. Ella lo había invitado a salir allí después de la cena para escapar de la atención de los aldeanos. Aparentemente, la palabra de un dios en su aldea se extendió mucho más rápido de lo que él había esperado, la historia que Agnes había difundido durante años lo hacía muy reconocible. Comenzó como una pequeña conversación, pero Hefesto se enteró de que ella era la que elaboraba todo tipo de cosas para la aldea. Al parecer, se había casado con su esposo precisamente por ese deseo de artesanía, adorando su habilidad para perfeccionar objetos. Quería construir y crear, pero se sentía condescendiente y menospreciada por los miembros de su familia y, para su consternación, por su propio esposo. Mencionó que él la había inspirado esa noche, expresando sus opiniones sobre el destino y los dioses. Nunca había estado más feliz de haber puesto su propia vida en sus propias manos. Ella entró en su espacio personal y le puso una mano en el pecho. Ella le hizo un arrullo. «Estás caliente», susurró, «imaginé que lo estarías».
Él farfulló, preguntándose por qué seguía diciendo eso, y ella se rió. Farfulló con un resoplido gutural, pero a él no le importó. El calor que sentía era más que suficiente. No era una pasión ardiente, sino más bien un flujo constante. Uno reconfortante. Él colocó sus manos vacilantes sobre su rostro, sin estar muy seguro de cómo avanzar las cosas a partir de ahí. Ella lo entendió de inmediato mientras agarraba su mano, sonriendo todo el tiempo. «Oh, qué dulce hombre. Debes ser joven». Ella rió aún más fuerte ante la mirada de ligera reprimenda. «Deberían matarme, ¿no? Por tanta impunidad», bromeó ella, rozando la nariz con la de él. «Nunca», dijo él, con una intensidad casi sofocante, pero su rostro nunca se apartó del de ella. En cambio, parecía agobiarla con su propia mirada. Ella aguantó, disfrutando de lo que eso significaba. Nunca se había sentido más viva en ese momento, era como si cada toque la hiciera sentir como el fuego mismo. Durante un tiempo, se había arrepentido de no haber intentado un poco más con su exmarido, sintiendo que si tal vez le hubiera prestado más atención, su relación podría haber sido diferente. ¡Qué broma de mal gusto! Ese momento, esa sensación, le demostró lo ingenuos que habían sido sus pensamientos. No había forma de inventarlo. Era algo que se podía tener o no tener y, sin duda, ella lo tenía. «Te deseo», afirmó, harta de su inexperiencia. Frunció el ceño un poco al verlo retroceder un poco emocionalmente. Puso su mano sobre su rostro, reconociendo la expresión. Después de todo, llevaba la misma durante años. El rostro de alguien aterrorizado de amar a otro. Su relación con sus hijos años atrás era mucho peor de lo que jamás había imaginado, sin darse cuenta de lo distante que estaba de ellos hasta después de Hefesto. Después de que comenzó a dedicarse a su oficio, centrándose en ella y en su propia felicidad, se dio cuenta de cuánto odio por su esposo y por sí misma había estado poniendo en sus hijos. Su relación era como la noche y el día, el amor que sentía por ellos se superaba a sí mismo cada vez que salía el sol. Ella había hecho su vida con sus propias manos, y también tendría a este Dios. Sonrió suavemente, llevándose la mano de él a su pecho. Él parpadeó y la miró fijamente. «¿No es esto demasiado?». Lo miró con expresión divertida. Sinceramente, sentía que esto debería haber sido más fácil. «No busco matrimonio, jovencito. Solo una noche». Él la sorprendió cuando pareció resolverse. Sintió un latido de poder bajo sus dedos, la caricia de sus músculos aumentó repentinamente en calor. No la quemaba, pero por un momento podría haber jurado que vio una serie de rupturas en su piel, como el flujo de magma sobre la tierra. «Me temo que tendrás que lidiar con varios». Ella sonrió, trayendo a Hefesto al primer beso que había tenido en su vida. Los recuerdos que Emilia tenía de tales sucesos eran raros. Abundantes sí, pero raros cuando se comparaban con el resto de su inmensa vida. Sin embargo, lo que sea que experimentara en esos recuerdos eran pálidas imitaciones de esto. Su lengua entró en su boca mientras comenzaba a aplicar más presión, empujándose más hacia él. Esto no era amor, él lo supo desde el principio. Esto era pasión pura, una escalada de atracción y la comprensión de que sus vidas eran cortas. Ella lo deseaba y sabía de su atracción por ella. ¿De qué servía esperar y tener esperanza? Se dio cuenta de sus propios deseos y decidió agarrar el objeto de dichos deseos con sus dos manos y bueno, mierda, tenía que admitir que respetaba eso. Ella se estremeció cuando él la levantó con facilidad, pasando las manos por todas partes, menos por su pecho. Ella gruñó un poco, mordiéndole el labio y frunciendo el ceño. «Esta no es tu primera vez, ¿verdad?». «Lo es», susurró, «lo juro». Ella lo miró fijamente y su rubor aumentó. «Viscosidad». «Hola». «Mierda». Hefesto parpadeó cuando ella saltó de él, mostrando una agilidad bastante vivaz. La miró fijamente, sin esperar las palabrotas. Se giró y vio, un chico bonito. Su cabello era color arena y se combinaba con una tez bronceada. Sus ojos eran de un azul llamativo, y su sonrisa relajada era nada menos que una mezcla trágica de carisma y picardía. No fue hasta que analizó la daga en su cadera que supo quién era. «Señor Hermes», se inclinó Hefesto, protegiendo a Calíope detrás de él. Ella también se inclinó, pero se mantuvo cerca de él.
Hermes era inmensamente hermoso. No podía evitar su atracción por él, pero la forma en que la hacía sentir era inquietante. No podía negar su atracción gutural, pero la forma en que Hefesto la hacía sentir era mucho más intensa. Este era un dios, y estaba aquí para ella, amante, amigo, ambos. No sabía lo que Hermes quería, pero no le gustaba. Principalmente porque no pudo detenerlo. Hermes vestía una túnica azul brillante que le llegaba hasta las rodillas. Sus piernas eran inmensamente musculosas y su físico era ágil y compacto, más de lo que uno podría esperar. Pero su piel era la parte más atractiva de él. Brillaba con energía eléctrica, la sangre de su padre era potente y gritaba desde dentro. Parecía un rayo que gritaba en el cielo y acababa de cobrar vida. ¿A qué honor debo tu visita? Se arrodilló Hefesto. Una vez más el orgullo divino ganó cuando Hermes asintió, disfrutando el momento. Zeus solicita tu presencia. Entiendo, me voy inmediatamente. Hermes parpadeó, pero no pensó en ello. Hefesto quería irse lo más rápido posible, no quería que Hermes tuviera ninguna idea sobre nada. Si se dirigía hacia Calíope, aunque fuera por un momento, entonces Hefesto aprendería hasta dónde llegaría para proteger a alguien. Hermes se agarró el hombro, sonriendo con tono de disculpa. Oye, amigo, perdón por el bloqueo de pene, me aseguraré de dejarte aquí más tarde. Escuché acerca de tu núcleo de fastidio por nuestro amigo Centauro. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo, le guiñó un ojo. Hefesto era la imagen de la serenidad, pero en su interior sabía que Hermes estaba mintiendo. En el momento en que pudiera sacar provecho de ello, el secreto de Hefesto se revelaría. No tenía ninguna lealtad personal hacia él, aunque decir que Hermes estaba decidido a hacerle daño también era incorrecto. Ese era el problema con los dioses. En un momento te amaban de verdad, al siguiente eras su archienemigo. Tenía que tener cuidado. La luz explotó desde ellos, dejando a Calíope atrás para preocuparse. Monte Olimpo. El Monte Olimpo resultó ser diferente de lo que Hefesto esperaba. Pensar que todo el lugar era solo una colección de realidades forjadas era una forma interesante de hacer las cosas. Efectivamente, les dio a todos los dioses un lugar al que llamar suyo, aunque sería prudente encontrar una forma de organizarlo mejor. Ahora era una masa arremolinada de energía bruta, y solo el gran salón era un estado sólido. Quizás una colección de edificios como puerta de entrada / contenedor para estas dimensiones de bolsillos separadas. De cualquier manera, permaneció esperando afuera del salón, esperando el momento en que lo llamaran. No había nadie aquí, bueno, no, hasta que Leto estuvo en la puerta, dándole una cálida sonrisa. Él asintió, apreciando su apoyo silencioso. Entonces retumbó el trueno. Respiró hondo, preguntándose si esto realmente estaba listo. Si bien estaba hecho un desastre por dentro, su apariencia externa era robusta y tranquila. Mientras caminaba por los escalones, ignoró a los dioses menores. Durante un tiempo, había imaginado que los dioses menores eran estos seres abusados y maltratados. Ahora que era mayor, más experimentado, sabía que eso era falso. O, al menos, no tan malo como los rumores lo hacían parecer. Zeus era un rey más pasivo que cualquier otro en el reinado del panteón griego. Cada uno de estos dioses tenía más libertad de la que jamás habían tenido, salvo unas pocas restricciones directas que Zeus declara. La mayoría de las cuales tendían a tener que ver con sus muchas amantes. No, lo que odiaban era un simple hecho. Algo que estos dioses menores nunca podrían superar realmente sin importar sus luchas. Eran terriblemente débiles. La caída de Cronos debilitó a los que le eran leales, y cambiaron de bando en el último minuto para apoyar a Zeus. Irónicamente, no fue Zeus quien los maldijo, sino el propio Cronos. A Zeus simplemente no le importó arreglarlo, y ahora el daño era irreparable. Incluso Hefesto era más fuerte que ellos, y su núcleo estaba roto por el bien del caos. Los celos y el disgusto que le enviaban le decían que la promesa de Hermes de guardar su secreto ya estaba rota. La pregunta era si fue Hermes o alguien más quien rompió esa promesa. Caminar por el Olimpo resultó ser una tarea mucho más fácil de lo que esperaba. Pensó que con la variedad de dimensiones sería una larga caminata, pero no.
Era simplemente un tiro directo por un hermoso pero crudo corredor de mármol. Cuanto más profundo iba, más deidades podía ver, muchas de las cuales Hefesto ni siquiera sabía que formaban parte del panteón griego. Finalmente llegó a la sala del trono, aunque carecían de tronos, solo tenían un gran soporte cuadrado no muy diferente del tipo en el que se paraban los políticos durante los debates. Toda la sala estaba llena de dioses, llenos de un desprecio que habría aplastado su autoestima hace años. Apenas era un poco ahora. Era más fuerte, mucho más de lo que alguna vez pensó que sería. Bueno, eso fue hasta que la vio. Sentada junto a Zeus con todo su atuendo real, estaba Hera. En un segundo, Hefesto pudo ver todos los rasgos que obtuvo de ella. Sus ojos eran de un tono dorado idéntico, los únicos dos en toda la habitación. La forma salvaje de su cabello era incluso la misma, aunque los tonos eran completamente diferentes. Hera llevaba el cabello liso y bordado con muchas joyas. La ligera historia que podía deducir de él le decía que no se trataba tanto de un movimiento de poder como de una cuestión de imagen. Su cabello, al igual que el suyo, tenía vida propia. Se negaba a quedarse suelto, muy parecido a él. Cuanto más la miraba, más parecidos parecían ser. ¿Qué estás haciendo?, pensó Hefesto para sí mismo, te estás concentrando en lo equivocado. Ya es suficiente. Como un gong, el pensamiento tranquilizó sus pensamientos. Se arrodilló sin permiso, inclinando profundamente la cabeza ante Zeus. La sala del tribunal quedó en silencio y Zeus parpadeó. Levántate, entonó. La voz resonante estaba completamente impregnada de carisma. Al igual que Alejandro Magno, Zeus hablaba en voz de barítono, con una postura que naturalmente lo inclinaba a una apariencia más regia. Su piel más oscura era un poco engañosa, pero Hefesto atribuyó eso más a la naturaleza de los núcleos de lo divino que a una decisión consciente por parte de Zeus. Se puso de pie, asegurándose de que sus piernas estuvieran completamente ocultas bajo su tela. Las piezas de metal que estos dioses pudieran ver solo los harían pensar que tenía una armadura puesta. Preferiría que no supieran la verdad. Más fácil de esa manera. ¿Sabes por qué te han convocado? No, señor. Zeus miró a Hermes con expresión agotada. Hermes al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. He visto de primera mano tus creaciones, Diosito, las que has forjado para mis hijos. Te pregunto, herrero, ¿eres capaz de crear más? El respeto básico fue inesperado. Pero no pasó desapercibido, por muy tontería que pueda parecer. Mantuvo la mirada fija en el suelo, deseando que todo terminara de una vez. Todos los que necesites, mi señor. Yo solo necesito la esencia del dios que la necesita. Le tomó toda la fuerza de voluntad al cíclope no gritar mierda. ¿Oh, te importaría demostrármelo? Hefesto nunca miró a Zeus, siempre mantenía contacto visual con el suelo. Por un momento, pudo sentir a Zeus frotando su cabeza en un momento de dolor. Mierda, esperaba que este no fuera el momento en que nació Atenea. Puedo, afirmó Hefesto, pero el tiempo para crear construcciones divinas puede llevar varias horas. Esta vez el cíclope no pudo mantener la compostura y resopló con desdén. A Hefesto poco le importó, pero Leto le hizo saber su desagrado. Eso a su vez hizo que Zeus levantara una ceja. Por un momento, el dios del fuego estuvo bastante seguro de que estaba a punto de ser asesinado. Los celos de Zeus eran bien conocidos. Sin embargo, no había ningún indicio de tal cosa, solo curiosidad. Tu método difiere tanto. No soy un artesano, lo admito libremente. Sin embargo, tengo entendido que una práctica así no requiere tanto tiempo. Eso es más propio del método mortal, ¿no? Hefesto se puso de pie, pero Zeus lo interrumpió. Deja de mirar al suelo y mírame a mí, muchacho. Honestamente, no voy a castigarte por hacer preguntas. No soy mi padre. Ah, cierto. El joven Zeus. El luchador por la libertad. Miró fijamente a Zeus y tropezó. El poder abrumador casi lo hizo tropezar de la sorpresa, pero se mantuvo erguido. La presión era tolerable, sorprendente, pero no sofocante de ninguna manera. Un hecho que hizo que el dios sonriera ampliamente.
De repente, la presión en la habitación explotó cuando los demás se unieron, con Hera mirando de reojo a Zeus, como si darle el ojo seco lo hiciera admitir algo. Hefesto permaneció impasible, simplemente levantando una ceja hacia Zeus. Se estremeció un poco cuando el hombre comenzó a reír escandalosamente. Miró a los otros olímpicos actuales, ellos también estaban de pie sin inmutarse, pero el resto no tuvo tanta suerte. Como una presión masiva que pesaba sobre ellos, el poder de Zeus y los otros olímpicos hizo que fuera casi imposible para los pocos dioses menores que todavía estaban presentes estar de pie. Ja. Me imaginé que sería así, vamos Zeus. Eres un ser extraño, pero tu fuerza parecía demasiado grande para un simple espíritu. Dio una palmada y miró alrededor de la habitación. Su voz resonó en la montaña. Un dios artesano ha llegado al Olimpo para ejercer su oficio. Eso no era en absoluto lo que estaba sucediendo. Zeus aplaudió nuevamente y su sonrisa se extendió. Y el hijo de un olímpico. Por el caos, me habéis dado una paliza. Dijo, mirando a cada uno de sus hermanos. El rostro de Hera era digno, pero parecía agotada por este espectáculo y este baile. Era como si el Da se hubiera manifestado y se hubiera incrementado con esteroides cuando Zeus habló. Fue absolutamente eléctrico. Ah, eso lo explicaría, pensó Hefesto. Ante la pregunta casi verbal, Zeus decidió explicarse. Lo siento, dijo con una sonrisa burlona, ningún dios simple puede resistir mi poder, mucho menos nuestra fuerza colectiva. Los que pueden suelen ser titanes o dioses olímpicos. Entonces, dime, pariente, ¿de quién fluye tu sangre? Los insultos ambiguos eran algo normal para estos dioses. La forma en que los dioses menores todavía se estaban recomponiendo dejaba claro por qué Zeus se molestaba en mostrar su fuerza. Era un recordatorio, uno bastante indiferente. Sin embargo, el razonamiento era tonto. El tono jovial estaba lejos de lo que Hefesto pensó que emplearía el rey de los dioses. Era extraño lo amable que era este dios. No se parecía en nada al rey de los dioses del mito griego que él conocía. Las similitudes entre las mitologías de este mundo y la de Emilia eran demasiado cercanas como para considerarlas simplemente diferentes. Por otra parte, los mitos de Grecia siempre fueron binarios en cierto modo. A veces los dioses eran insondablemente crueles, en otras bendecían a la gente y eran faros de virtud. Había algo en juego aquí. Una idea para más adelante. La idea de anunciar simplemente su paternidad era fuerte, pero la idea de hacerlo aquí, eso lo estancó. No la expulsaría, no, la verdad era que estaba aterrorizado. Allí estaba ella, digna, fuerte y hermosa. Una madre, una en la que yacía la posibilidad de una familia. Quizás había una razón, un concepto tonto que le impedía. Detuvo sus pensamientos en seco. No era el momento. Permaneció en silencio mientras miraba a Zeus. No deseo quitarle prestigio a Apolo y Artemisa, señor Zeus, está bien discutir esto en otro momento. La expresión alegre que alguna vez tuvo se atenuó considerablemente. Las nubes de la habitación se oscurecieron y el señor de la forja comenzó a sudar ligeramente. Afortunadamente, el sudor no era visible en su cuerpo en ese momento. Es bastante presuntuoso dictar mis acciones, ¿no? Hefesto miró hacia abajo. Mis disculpas, señor. Si realmente deseas saberlo, entonces, mi madre es, Zeus parpadeó. Madre. Hefesto volvió a mirar hacia arriba y asintió. No tengo ningún recuerdo de ningún padre. Eso era cierto, incluso con los recuerdos de Emilia. Después de todo, Kiritsugu, a pesar de toda su bondad, no podía ser llamado con justicia un padre. Al menos, no uno estándar. Cuando el hijo cuidaba del padre como lo hacía Shirou, era difícil llamar a ese hombre un padre en verdad, sin importar cómo se sintiera. Tal vez un reflejo del resentimiento de Emilia / Hefesto. Interesante. ¿Eres Demeter? Parece que tienes una cualidad terrenal. Zeus comenzó a reír, mientras los relámpagos caían suavemente por imposible que fuera. No. Divirtámonos un poco. Hermes, tráeme él. Zeus recibió inmediatamente un cristal. Miró a su hijo y sonrió con los dientes abiertos mientras aceptaba el cristal agradecido. Siempre un paso adelante. Hermes sonrió, inclinando su cuerpo hacia adelante como un niño.
Siempre mi señor. Una vez más, padre. Hermes desapareció una vez más, un rostro entre el mar de dioses que lo rodeaba. El cristal fue lanzado de la mano de Zeus con un simple movimiento, pero voló como si hubiera sido disparado desde un cañón. Tan grande era esta velocidad que Emilia habría vacilado. Sin embargo, su fuerza era mucho mayor y atrapó el extraño cristal sin preocuparse. El cristal brillaba con un dorado brillante, resonando con su esencia. Hefesto parpadeó, mirando los encantamientos griegos que llenaban el cristal. Esta era la obra de Hécate, la titán de la magia y la hechicería. La diosa de las brujas. La madre de la brujería, y el objetivo del próximo mentor de Hefesto. La magia utilizada en este cristal era inmaculada, quería desesperadamente saber cómo invocar tales encantamientos para su propio uso, si era posible. Zeus se rió un poco ante la fascinación de su nuevo pariente con el cristal. Levantó la mano y se sorprendió por el agarre que tenía este nuevo dios. Ni siquiera sus hermanos pudieron agarrarlo con tanta fuerza como él. El cristal no se movió ni un centímetro. ¡Qué fuerza más increíble!, elogió Zeus, pero necesitaré el cristal para este pequeño juego. Sus hermanos lo miraban como el niño que era. ¿Y qué si estaba disfrutando de esto? De todos modos, nunca estaban juntos mucho, aparte de él y Hera, a pesar de toda su rigidez, era al menos divertida para interactuar. Además, tenía que causar una buena primera impresión para este sobrino que ahora tenía. El dios del fuego soltó el objeto. Luego Zeus se lo lanzó a su hermano. Poseidón simplemente mantuvo el cristal lejos de él, haciéndolo flotar en un agarre mágico. El cristal hirvió a fuego lento, pero la luz se apagó. ¿Otra vez con este hermano? Zeus rió un poco. Pregunté y nadie respondió. Vamos, un olímpico de esta fuerza y ninguno de ustedes tiene el orgullo suficiente para reclamar al muchacho. Por un momento, Hefesto quiso volarse los sesos. ¿Quién carajo era? ¿Era este idiota despreocupado? Entonces recordó, no con los recuerdos de Emilia, sino con los suyos propios. Era difícil describirlo, recordando esta vida que vivió antes de la inclusión de Emilia. Era una persona completamente nueva, alguien que tomó el nombre de Hefesto simplemente por facilidad de uso. 20 años como dios fueron efectivamente agobiados por las innumerables eras siendo Emilia. Admitió que se sentía más cómodo con el nombre de arquero de Emilia, pero andar por la antigua Grecia con el nombre de Emilia era simplemente buscarse problemas. Pero incluso sus viejos recuerdos, pocos en comparación como eran, tenían pepitas de información. El reino del Olimpo era relativamente nuevo, solo tenía unos pocos siglos. Ciertos mitos aún no habían ocurrido. La maldición de Aracne aún no existía, simplemente porque Atenea aún no había nacido. Los oráculos no existían. Medusa y Perseo era una leyenda aún no formada. Todos los mitos que definían a los dioses aún no habían sido contados ni cantados. El Zeus que veía ahora era un dios joven, uno que había recuperado a su familia. ¿Era posible que así fuera como solía ser Zeus? ¿Qué hizo que este dios cambiara tan drásticamente? La forma en que este dios sonreía a sus hijos, simplemente reforzaba la idea de que la información que tenía, aunque útil, no estaba completa. El cristal ahora fue arrojado al Hades. El señor del inframundo era una figura bastante extraña, al menos para Hefesto. Muchos mitos retrataban la división del mundo entre los tres grandes como un asunto bastante sórdido, lleno de traición cuando Zeus tomó el cielo y dejó a sus hermanos las obras. Sin embargo, su naturaleza como dioses era inmutable, y Hades era claramente el señor de los muertos. Incluso ahora su forma física parpadeaba mientras regresaba a las profundidades de Chtonian. El cristal también estaba inactivo con él. Por lo que Hefesto podía decir, el cristal absorbería la esencia de un dios, utilizando la resonancia entre padre e hijo para brillar. Era un método bastante ingenioso, que hizo que el deseo de Hefesto de aprender de Hécate creciera aún más. Aunque, se preguntó por qué se creó. Tal vez una pregunta para Hécate, sabía que ella estaba aquí dentro de este mismo lugar, pero sus sentidos limitados no podían señalar lo que no sabía. Era mejor evitar usar a Hermes como intermediario, no quería que otros supieran de este deseo.
No tenía vergüenza de discutir cosas con el señor de las brujas, pero dudaba que a ella le gustara la atención de que él la llamara públicamente en este momento. Además, toda la debacle que estaba ocurriendo lo dejaba bastante incapaz de actuar. Hades puso los ojos en blanco y arrojó el cristal al centro de la habitación. El cristal voló hacia Hestia, cuyas llamas solo atraparon el cristal. Por un breve momento, el cristal brilló, pero se apagó antes de que alguien pudiera decir nada. Ella se volvió hacia él y le dio lo que tenía que ser la sonrisa más pacífica que jamás había visto. Parece que compartimos un dominio, Diosito. Levantó las manos y dejó que las llamas se extendieran brevemente. Para Hefesto, era una exhibición de fuego. Algo insignificante. Sin embargo, para Hestia, era mucho más. El fuego que tenía no se parecía en nada al de Apolo. Apolo era el sol, brillante y ardiente. Pero las llamas de Hefesto llevaban consigo una fuerza que fácilmente podía igualar a la de ella, y él era terriblemente joven. ¿Podría ser él el indicado?, pensó. Hestia desterró esos pensamientos y miró a su hermano. Le dio una pequeña sonrisa y se encogió de hombros, jugando con su pequeño juego. Obviamente era una broma, considerando las miradas cómplices que los dos se lanzaron. Hestia era una mujer exuberante, de figura completa con un velo sobre su rostro que era delgado y mostraba algunos rasgos debajo de él. Lo poco de sus rasgos que se podían ver revelaba una expresión amable y recatada, emparejada con un mar de cabello castaño. Sus ojos brillaban con las brasas de una llama moribunda, su piel no era diferente del color de la ceniza. Sin embargo, eso cambió cuando ajustó la chimenea en el centro de todo el lugar. Su piel se oscureció a un rico bronceado claro, tomando un tinte más anaranjado debajo de la piel a medida que las llamas se hicieron más grandes. El cristal voló hacia cada dios. Hermes, Afrodita, Deméter e incluso Dioniso. Ares estaba extrañamente ausente por alguna razón, sofocando una guerra entre una antigua raza de espíritus y algo así. Zeus levantó una ceja y rápidamente lanzó el cristal por toda la habitación. Ni una sola luz brilló entre los pocos dioses y titanes que quedaban después de la ceremonia. Interesante. ¿Podrías ser tan amable de analizar esto? Sé que el trabajo de Hécate es impecable, pero me gustaría tener una segunda opinión antes de pedirle que lo arregle. La mirada ligeramente aterrorizada que tenía hizo que Hefesto se riera por dentro. Parecía que había mujeres que incluso Zeus evitaría. Su corazón martilleaba en su pecho mientras el cristal se acercaba. Sintió que su corazón se aceleraba cuando el resplandor comenzó a brillar aún más. No chisporroteó, ni parpadeó. La luz era fuerte y constante. Una verdadera reacción. La habitación quedó en un silencio sepulcral, y todas las miradas se volvieron hacia él. Se aseguró de que su núcleo estuviera oculto, por el bien de la simplicidad. Estaba listo para cualquier cosa. Para la ira de Zeus, para el bombardeo de Ares atravesando la puerta. Todo y cualquier cosa estaba sobre la mesa, excepto la risa de Zeus. La forma en que se reía era algo alegre, haciendo eco de un sentimiento de alegría y júbilo. Agarró a su esposa sobre sus hombros, con los ojos muy abiertos. Un niño. ¿Por qué no me lo contaste? Esto es motivo de celebración. Antes de que ella pudiera hablar, Zeus se levantó. El sonido del trueno resonó por toda la cámara. Escuchen todos. La amable reina del Olimpo, ha dado la bienvenida a cada uno de mis hijos a nuestra gran familia. Es justo y necesario que sus propios hijos sean acogidos también por ellos. Hefesto parpadeó y levantó la cabeza para mirar a Zeus. Su núcleo estaba completamente abierto y, por primera vez, Hefesto vio la verdadera forma del núcleo de un dios. Era una vista hermosa con una única descripción verdadera que le hacía justicia. Era perfecta. Los colores, los conceptos, todo en él era tan prístino y definido que Hefesto se dio cuenta de lo feo que era en realidad en comparación con esos otros dioses. No le molestaba, pero podía decir honestamente que entendía de dónde provenía ese sentimiento, si ese era el tipo de cosas que los dioses podían ver entre sí. Lo que vio en las profundidades de Zeus no fue nada más que pura serenidad y alivio. Una alegría para su esposa y para él mismo. La sensación de que su familia se hacía más grande y más profunda.
vio dentro de este hombre la misma soledad que él mismo poseía y, como un perro hambriento, vivió vorazmente cada momento con su familia. Un dios artesano, ja. Se parece tanto a ella que ni siquiera tiene gracia. Ella también es tejedora, así que ver su talento florecer en su progenie de esta manera debe ser simplemente el designio del destino. Hefesto asumió que el tejido del que hablaba Zeus no era el que involucraba ropa, pero de cualquier manera el silencio y decoro continuos de Hera eran vacíos. El resto de los procedimientos fueron tan silenciosos como de costumbre. Le importaban poco sus discusiones. Esperó, permitiendo que Zeus volviera la atención a sus hijos. Pasaron las horas hasta el punto en que la luna comenzó a salir, aún así esperó su momento hasta que los dioses menores y otros titanes comenzaron a irse. Todos los demás dioses mayores también se fueron, regresando a sus propios dominios, dejando solo a Zeus, sus hijos directos y Hera. Zeus felicitó a Hera y se fue con su séquito. Parecía absorto en hablar con Apolo y Artemisa, aprendiendo todo lo que podía sobre ellos. Aún así, se aseguró de obtener el juramento de Hefesto de fabricarle un arma antes de irse. Eran solo ellos, o al menos debería haber sido así. Casi como si estuviera escondida, Hestia se quedó para cuidar el hogar, pero a Hera no pareció importarle. La miró y se empapó de todo. Su piel era impecable, su cabello de un color castaño oscuro, había una similitud entre ellos en los pómulos y la mandíbula, pero lo que más los definía eran los ojos. El tono exacto de oro entre ellos, brillante y resplandeciente. Era extraño cómo funcionaba eso, ¿no? Como en ella en su vida, Hefesto y Hera compartían el mismo tono. Abrió la boca. Salir. Cerró la boca. Los ojos de Hera eran fríos, sin vida y sin piedad. El brillo ilustre ocultaba un comportamiento frío y despiadado. ¿No se suponía que ella era diferente? No perteneces aquí, murmuró con desagrado. No sé cómo sobreviviste, ni me importa. Zeus tuvo su momento para devolverme el respeto que le he dado a él y a su familia. Por eso, admito que fue bastante agradable. Sin embargo, ellos no saben la abominación que eres. Yo sí. El Olimpo no necesita tu sangre sucia, especialmente una que ha sido contaminada por esencia mortal. Sus ojos ahora eran de un oro salvaje, brillando con poder divino. Puede que tu esencia esté oculta para los demás, pero para personas como yo, tu naturaleza es tan evidente como cualquier otra. Toma tu retorcida y repugnante personalidad y abandona mi recinto. Esta es tu única advertencia. No sintió nada más que un vacío en el estómago. La esperanza fue aplastada por el peso abrumador de la desesperación. Pero ya no era el desesperado y asustado Dios, vengativo con el mundo. En cambio, era un desesperado Dios con sus esperanzas frustradas. Las experiencias de Emilia brillaron con más fuerza ese día, porque la expresión aburrida de Hefesto nunca vaciló y su voz nunca tembló. Lo entiendo, pero no puedo cumplir. Sus ojos lo miraron fijamente y la habitación empezó a congelarse. Oh, Zeus me ha ordenado que cree armas para él y su familia. No puedo desobedecer la orden directa del rey. Sin embargo, haré todo lo posible para limitar mis interacciones con usted, específicamente con mi señora. Cada palabra tenía un matiz hueco, un tono que Emilia practicaba para sentirse lo más libre y vacío posible. Solo quería irse. Por supuesto, así fue como terminó, porque sería diferente. Al menos entiendes tu posición, murmuró. Las palabras le dolieron, pero lo que realmente le irritó fue la cruel indiferencia, la falta de empatía y la falta de culpa. Pero no eran las llamas de la rabia las que resonaban en su interior, sino las frías aguas de la resignación. Debería haberlo sabido. Había diferencias, sí, pero eso no significaba que todo fuera diferente. Ella quería un hijo perfecto, hermoso en todos los sentidos y él simplemente no lo era. Hestia no hizo ningún movimiento para mirarlo, simplemente se ocupó de su hogar. Hera se fue, ya preparándose para sus deberes del día siguiente. Debió haber estado arrodillado allí durante otra hora entera antes de levantarse. Me voy ahora, Lady Hestia. Espero que hayas disfrutado del espectáculo. Tal vez no fue una buena idea hablarle con insolencia, pero a Hefesto no le importó.
Pero, si se hubiera demorado, tal vez si hubiera sido más vengativo y mezquino, podría haber visto la forma en que ella se volvió para mirarlo con nada más que conmoción y horror. Ella se acercó a él, queriendo desesperadamente explicarle la forma en que funcionaba su naturaleza, que nunca supo que era visible para él. Que necesitaban acercarse a ella y no al revés. Apretó los dientes, una pequeña lágrima fluyó al ver su espalda hacia ella, nada más que lástima por él y disgusto por su hermana. Las llamas del Olimpo que ella cuidaba aumentaron de ira, pero las sofocó rápidamente. Para él, entonces, un pequeño arrepentimiento. Con un simple gesto, lo devolvió al lugar de donde vino, un pequeño y simple hechizo para una diosa como ella. Para Hefesto, el mundo dio un vuelco y se encontró en las afueras de la aldea. La fiesta debía haber terminado, porque la luna brillaba en el cielo y no había ni una sola persona en la aldea. Debían estar durmiendo. Como Dios, el sueño era más una sugerencia para alguien como él, por lo que tenía sentido que su propio reloj biológico estuviera desfasado para medir el tiempo. No sentía la necesidad de mirar las estrellas ni de medirlo, porque, francamente, no reconocía ninguna constelación que viera en ese momento. Después de todo, Artemisa aún no las había creado. Deambuló por la aldea y el sonido lo desconcertó. Más bien, la falta de él. Sus pasos se aceleraron a medida que entraba, notando daños y algunas casas rotas, un edificio incluso estaba comenzando a arder con una pequeña llama creciente. Se apresuró a atravesarlo ahora, corriendo hacia los edificios. Vio sangre, hogares rotos, y cuando entró en la casa de Calliope no vio nada más que sangre derramada y la mitad superior carcomida de Agnes, con los ojos apagados y muertos. Cayó de rodillas y vio un largo y espeso rastro de algo atrincherado en la tierra que conducía al bosque que se encontraba más allá. Emilia se habría cerrado. Emilia mantendría el control. Pero, Hefesto era el hijo de su madre. Hefesto se enfureció, y la tierra respondió de la misma manera. La aldea estalló en un mar de fuego como los griegos no habían visto desde la guerra contra Cronos. La tierra se partió y arrojó un torrente de magma mientras el aspecto dentro de Hefesto gritaba. Todos los dioses dentro del panteón griego lo sintieron en ese momento, una rabia y un poder desenfrenados que eran rivales para cualquier olímpico. Hestia miró más allá de su tierra hacia el fragmento frente a ella. Brillaba ferozmente y era cierto, el anfitrión que había estado esperando estaba listo. Pero las lágrimas que sintió correr por su rostro ahogaron su felicidad, dejando solo un sentimiento singular de lástima. Del mar de llamas que era la aldea, Hefesto salió caminando, con el cuerpo en llamas y agrietado como un volcán en erupción. Sus llamas no dañaron a la fauna, ni quemaron árboles ni suelos. Pero aún así, encontraría lo que no tenía nada que perder. Porque la venganza era lo único que sentía en ese momento, y sería cruel y exigente. Fin. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado de este pequeño capítulo. Tuve algunas reseñas que cuestionaban por qué estaba haciendo de era una buena persona y tenía muchas ganas de reírme y responder con un desde cuándo. Los mitos son meras pautas para la historia que estoy tratando de hacer. Además, Hades 2 es genial y me ha inspirado a escribir este capítulo mucho antes de lo previsto. Sí, Hécate era, algo más. Sí. Entonces, ella está aquí junto con algunas personalidades y elecciones creativas que me gustaron del juego. Eso no quiere decir que los dioses serán una copia exacta de los dioses de Hades 2, pero son otra fuente de inspiración de la que me basaré en gran medida para esta historia. Un aspecto es fundamental para la historia desde el principio, aunque probablemente no se muestre por un tiempo. Además, ¿qué sería de un mito griego sin algo de tragedia? Es la primera vez que escribo sobre un personaje que sufre y vive una tragedia como esta. Suele ser indirecta, algo que han vivido, en lugar de vivirlo. Cuéntame qué te parece.